Lo que no dice la lección, el libro de Salmos, cómo leer Salmos, lección 1. La palabra salmo o salmos en español proviene del latín tardío psalmus, que significa cántico acompañado de salterio o el arpa, término a su vez derivado del griego psalmos, un canto a coro con cítara o arpa, del verbo pesalaín, tocar instrumento de cuerdas, las cuerdas de un instrumento musical. Del latín psalmus deriva el verbo latino psayo, psayere, que significa cantar acompañado de la cítara, cantar dulcemente con la cítara, salmodiar, etc. Esto nos permite deducir que el Tehillim en hebreo fue cambiado a psalmos por los griegos, debido a que estos poemas o alabanzas eran cantadas, y al latín pasó como psalmus, de donde nuestro español lo toma como salmo. La obra se divide en 5 partes o libros. Las divisiones son perceptibles porque al final de cada una de ellas se encuentra una doxología, en la siguiente forma. Libro primero incluye Salmos 1 al 41 y termina en el Salmos 41, 13, con las palabras: Bendito sea Jehová el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén y amén. El libro segundo, Salmo 42 al 72, finaliza en el Salmos 72, 18 al 20. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Libro tercero, Salmos 72 al 89. Termina en el Salmo 89, el verso 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El libro cuarto son los salmos del 90 al 106. Finaliza en el Salmo 106, verso 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El libro quinto son de los Salmos 107 al 150. Termina en el Salmo 150, versos 5 y 6. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabre allá. Aleluya, pero la mayoría piensa que todo el Salmo 150 constituye una doxología que cierra la colección. Fueron escritos a través de varios siglos, más o menos desde la época monárquica hebrea hasta los tiempos del post-exilio, lo que refleja de alguna manera la historia de Israel antes del exilio a Babilonia, que sucedió en el siglo VI antes de Cristo. Los salmos impregnan la oración y la vida ritual judías. Muchos de los poemas o versos escogidos de ellos aparecen en los 3 servicios de oración diarios. También hay un salmo asignado a cada día de la semana, incluido el Shabbat o el sábado y otros días sagrados. 8 salmos, el 95 al 99, el 29, el 92 y el 93, junto con algunos escritos posteriores, componen el servicio de Kabbalat Shabbat. Literalmente significa recepción del Shabbat, del sábado, que se recita los viernes por la noche. En algunos rituales el servicio vespertino es precedido por el recitado del Cantar de los Cantares en honor de la novia o reina Shabbat, sábado. Así lo veían ellos. En muchos rituales tradicionales, el himno de oración Ana Bekoha, que expresa el anhelo de Israel de ser liberado de la diáspora e implora el apoyo y la protección de Dios, que se canta antes del Lekadodi, otro himno que empieza con Ven, amigo mío, al encuentro de la novia, hablando del sábado como novia. Que la fraseología procede de la profecía de Isaías sobre la restauración de Israel, y 6 de sus versos están llenos de los pensamientos a los que da lugar su visión de Israel como la novia en el gran Shabbat
de la liberación mesiánica. También es costumbre recitar el Salmo 27 después de los servicios matutino y vespertino desde el mes anterior a Rosh Hashanah, el principio del año, hasta el final de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos. David es el nombre más repetido en toda la colección poética del libro de los Salmos. Como autor los escribió en distintos momentos de su vida, algunos en tiempos difíciles, en lo material y en lo espiritual, otros en tiempos mejores, algunos cuando era perseguido por quienes querían matarlo y debía deambular de lugar en lugar o vivir en los desiertos, otros cuando Dios lo liberaba de sus enemigos. Gracias a los Tehillim, el rey David, con toda su santidad, integridad y grandeza, tuvo el mérito de llegar a un acercamiento a un Dios inigualable. En los títulos hebreos, a él se le atribuyen 73 salmos. La presencia de David como autor de esa serie de salmos lo hace, dentro del pensamiento judío, un símil literario como Moisés. David, autor de los Salmos, y Moisés, autor del Pentateuco, ambos son situados en una posición importante. Uno, los Salmos son fundamentales en el culto de adoración, y la de la Torá para la vida social y religiosa del pueblo. Esta era la idea de los antiguos que definían el Salterio como otro Pentateuco. Se le adjudican a David los salmos del 3 al 9, del 11 al 32, del 34 al 38, el 40 y 41, el 51 al 61, el 63 al 65, el 68 al 70, el 86, el 101, el 103, el 108 al 110, el 122, el 124, el 131 al 133 y el del 138 al 145. Otro nombre es Asaf, que fue maestro de canto en tiempos del reinado de David y que llegó a ser maestro del mismo rey David, tal y como relatan los libros históricos, Segunda de Crónicas 29, verso 30. Pero fundamentalmente el texto de Primera Crónicas 15 y 19, en el que se relaciona directamente a Asaf con la salmodia, y el de Primera de Crónicas 16:5, en donde aparece como uno de los responsables y relacionado con David. Se le atribuyen los salmos del 73 al 83, 11 salmos que reúnen los más variados temas. La justicia divina, Salmos 73 y 75. Una gran lamentación por la destrucción del templo de Jerusalén, el Salmo 74. Un salmo de tipo sapiencial que evoca el temor de Dios, Salmo 76. Salmos con motivos históricos, el 77 y el 78. Y de identidad nacional, el 79. Un gran salmo de marcado carácter exílico, el Salmo 80. Un salmo ceremonial para un calendario festivo, el Salmo 81. Dos salmos de venganza contra los enemigos, del 82 y el 83. Y hay que añadir un salmo más, el 50, que reclama al pueblo la atención cultural. Asaf, al que se le atribuye la composición de esos salmos, se le reconoce en estos textos históricos como jefe del grupo de músicos y hasta como vidente del rey. Después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alaben a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos cantaron alabanzas hasta la exaltación e inclinándose adoraron, segunda de Crónicas 29:30. Otro de los nombres es Coré y su familia. La relevancia de la familia viene a través de la tradición de sus antepasados. Coré y su familia eran los que tenían reservada la responsabilidad del culto. Primera de Crónicas 9:19. Sin embargo,
El libro de los Números nos presenta a Coré como caudillo de una de las revueltas organizadas contra Moisés. Por tanto, y dado el prestigio y reconocimiento familiar a los hijos de Coré como Aser, Elcana y Absafaf, se les ha otorgado la autoría de esos 11 salmos, 42, del 44 al 49, 84, 85, 87, 88 y el 50. Salomón aparece como autor de 2 salmos, el 72 y el 127. Moisés, la oración de Moisés, hombre de Dios, así empieza el salmo. Su presencia al comienzo del salmo es únicamente figurativa con vistas a otorgar autoridad al salmo, a él. Con la presencia de Moisés en el Salterio, queda relacionada la colección poética con la Torá, igualmente atribuida a Moisés. Otro es Yedutun. Aparece como coautor de varios salmos. Con David lo encontramos en los títulos del Salmo 39 y 62, y con Asaf en el Salmo 77. Otro nombre es Gemán el indígena. Gemán fue uno de los 5 hijos de Sera, como consta en 1 de Crónicas 16:42. Posteriormente sus hijos, Yehiel y Simí, también formaron parte de la comisión encargada de dirigir a los santos salmódicos, 2 de Crónicas 29:14. Su nombre aparece en el título del Salmo 88. Otro nombre es Etán el indígena, su atribución del Salmo 89. Tenemos que agregarle que era uno de los directores de la liturgia y de la música. Aparece relacionado con instrumentos como los címbalos de bronce, 1 de Crónicas 15:19. En el primer libro de las Crónicas se habla de su familia, 1 de Crónicas 2:8 y 1 de Crónicas 6:27. Y por último, el de los anónimos, que son 52 salmos que figuran sin nombre de autor. Los salmos tienen el poder de despertar en toda persona el anhelo y el ansia hacia Dios, y también ayuda a la persona a obtener inspiración y motivación al encontrar apoyo y seguridad en Dios. En cualquier situación en que la persona se encuentre, ella puede abrir el libro de los Tejilín, los salmos, y encontrar uno con el que pueda sentirse identificada según lo que esté viviendo, ya sea en momentos de alegría y felicidad, en momentos de tristeza y dolor, o en momentos de necesidad y petición. Además de lo antes dicho de los salmos David y el Pentateuco Moisés, también se considera que los 5 libros de Salmos son un paralelismo del Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales fueron diseñados por Dios para mostrarnos el modelo de la obra de Dios en la vida humana en toda la creación, o en toda la historia del mundo. Y Dios sigue siempre el mismo modelo, ya sea en el caso de una persona o de una nación, haciendo que sigan los mismos pasos. Los salmos siguen siendo los mismos pasos, reflejando las reacciones del corazón humano ante el modelo de la obra de Dios en la vida del hombre. El primer libro de los Salmos, del 1 al 41, es equivalente al libro de Génesis y tiene esencialmente el mismo mensaje. Ese clamor de la necesidad humana es la expresión mediante preciosos términos poéticos de la más honda necesidad que existe en el corazón humano. Veremos que sigue muy de cerca la historia de Génesis. Comienzan con el Salmo 1 ofreciendo la imagen del hombre perfecto, de la misma manera que Génesis empieza con el hombre en el jardín del Edén, ante su presencia. En el Salmo 2 encontramos al hombre y su rebelión, y veremos en este primer libro la expresión del corazón humano, con su profundo anhelo, su separación de Dios,
y clamando a Dios en su necesidad. El segundo libro de los Salmos, del 42 al 72, corresponde al libro de Éxodo, en el Pentateuco. El Salmo 45 es el Salmo de Dios, el Rey, acerca de Dios y su gobierno, el cual es soberano sobre el hombre, y la experiencia del hombre acerca de Dios como Rey. El tercer libro de los Salmos, del 73 al 89, corresponden al libro de Levítico. Este es el libro del tabernáculo, de la adoración, del descubrimiento de cómo es Dios cuando el hombre viene ante su presencia y cómo es el hombre ante la presencia de Dios. El cuarto libro de los Salmos, del 90 al 106, son un paralelo del libro de Números, el libro del desierto, que enfatiza la experiencia del fracaso humano. En todo este libro se encontrará la victoria alternando con la más terrible derrota. De igual manera que sucede en nuestra experiencia, Dios hace su aparición y libera a los israelitas en el desierto, realizando poderosos milagros y atendiendo a sus necesidades, alimentándolos con pan del cielo, abriéndoles la roca para que fluya de él agua. El quinto libro, el Salmo 107 al 150, corresponde al libro de Deuteronomio, la experiencia del nuevo recurso en Dios. En estos salmos encontramos la imagen de la persona que ha llegado al final de sí misma y que está dispuesta a aprovechar la plenitud de Dios. Y este último libro de los Salmos no es otra cosa que una acción de gracias y de alabanza de principio a fin. En él suena la nota triunfante a lo largo de todo el libro, y la parte final es una constante: aleluya, alabado sea el Señor. Es la expresión de alguien que se siente tan emocionado que lo único que se le ocurre hacer es gritar aleluya. Y es así como termina el libro de los Salmos. Esta es la experiencia del hombre que aprende a entender el modelo que sigue Dios al obrar en su vida. Hay salmos que son llamados salmos imprecatorios, aquellos salmos que hablan con palabras amargas y sarcásticas contra los enemigos, pidiendo que caiga sobre ellos la ira de Dios, deseando que sean despedazados sus extremidades y que sean colgados de alguno palo más cercano. Algunos nos preguntamos, ¿qué clase de escritos son estos? Y tendemos a evitarlos o a confundirnos. Las personas no son nuestros enemigos. Por lo de Efesios 6:12, que dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Los verdaderos enemigos son las filosofías del mundo. Como ejemplo, el fin justifica los medios. Los principios del reino de las tinieblas, esos son los enemigos, las que proceden de nuestro interior. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Si los vemos de este modo, así como lo ve el salmista, entonces podremos entender que estos salmos no son imprecatorios, sino salmos que nos ayudan a entender y a rechazar vehementemente y considerarlo como enemigo que debe ser desarraigado. El primer salmo nos muestra cuán involucrado está Dios en nuestra vida diaria. En esencia es lo que quiere Dios hacer en nosotros, la misión de Dios. Lo que ha querido después de la caída, restaurarnos lo que perdimos, y el medio, los medios para lograrlo. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malvados, de impíos, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, de los que se burlan, los escarnecedores. Lo que está diciendo es que lo primero para empezar es que haya un cambio en nuestro modo de pensar. Que no pensemos como el perverso, el malvado, el inicuo. Que no pensemos como el pecador. Y que tampoco pensemos como el arrogante.
el que se burla tanto del impío como del pecador, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No hemos sido enseñados a leer la palabra de Dios. La leemos ocasionalmente, habiéndonos olvidado que fue dada para que aprendamos a obedecer a Dios. Muchos obedecemos a la letra, muy pocos obedecemos en el espíritu de la ley. Y es cuando es una delicia. El hambre es saciada y el tiempo no se percibe. Y en su ley medita de día y de noche. Agradecemos por la vida que Dios nos da. Y es un regalo. Es decir, a cada uno de nosotros nos da 24 horas. Y el único modo de agradecer es haciendo uso del tiempo en forma efectiva. 8 horas descansamos, dormimos, y las restantes las usamos en nuestro quehacer cotidiano, exentas de entretenimiento, distracción y de procrastinar, meditando en su ley día y noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El hombre en su plena madurez espiritual, y todo lo que hace prosperará. El objetivo de Dios somos nosotros. El propósito es que nuestro servicio a Dios y al prójimo sea efectiva. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.